muchas gracias por asistir al evento. Sobre todo gracias a ti, Jesús, por por hacer la presentación y por hacer el evento de IoT. Así que, bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber asistido a este evento. Queremos deciros que este evento va a quedar grabado, ¿vale? Para todos aquellos que no podéis asistir, lo podéis volver a ver en este mismo enlace. Y, y ya te dejo con la presentación, Jesús. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenos días, depende de dónde estéis viendo. Espero que me escuchéis adecuadamente. Yo voy a tratar de ser lo más directo y breve posible, sobre todo porque el objetivo de hoy es que hagáis todas las preguntas que tengáis que hacer acerca del papel del IoT en la toma de decisiones inteligentes, que es el tema que vamos a ver hoy. Y me encantaría pues, poder ampliaros toda la información y mi experiencia, que en este caso es pequeña, en el caso del IoT, acerca de cómo desarrollamos en Libelium y en general en el mercado del IoT los proyectos, cómo gestionamos proyectos. Una breve introducción de mi perfil, simplemente para que sepáis con quién estáis hablando ahora mismo, a quién estáis escuchando. Bueno, obviamente mi nombre es Jesús Estrada. Yo ya tengo más de 22 años de experiencia en marketing y es cierto que casi toda mi vida profesional pues la he llevado a cabo en marcas como las que estáis viendo en pantalla, generalmente vinculadas con el gran consumo, pues desde agencia de publicidad a una empresa de bebidas espirituosas, de alcohol, pasando a una de mis pasiones que es el home entertainment, es decir, las películas. Y los últimos 14 años, pues, dedicado al mundo del deporte con Adidas y con Reebok. Solamente desde enero del año pasado, es decir, llevo un año y pico en el mundo del IoT, en el mundo tecnológico, y os lo digo como ejemplo de un perfil, como podéis ser cualquiera de vosotros. Soy un perfil que no soy ingeniero, pero bueno, todos podemos aportar desde un punto de vista diferente acerca de, bueno, pues de acercar precisamente la tecnología del IoT a mercados cada vez más grandes y cada vez más interesados en todas las posibilidades que tiene esta tecnología. Bien, lo más importante y precisamente por el perfil de la persona que os ha venido a contar hoy acerca de los proyectos de IoT y cómo hacer un uso inteligente de los datos, es que la tecnología en sí tenéis que pensar que no es el fin en sí mismo. Hay muchas compañías que están obsesionadas y además en los últimos 12 meses, especialmente con toda la evolución de la inteligencia artificial, de ChatGPT, etcétera, y de, bueno, pues todas las plataformas y las herramientas que existen y que cada vez más van a ir saliendo y van a ir cubriendo nichos concretos de necesidades, pues se están enfocando en la herramienta en sí, cuando realmente tenéis que pensar que la tecnología es un medio para conseguir un objetivo. Y yo me iría contento de la sesión de hoy si os pudiera transmitir la importancia de que adoptéis una postura de project management, de gestión de proyectos en el día a día bueno, en general de cualquier empresa tecnológica, porque es el perfil que hace falta, un perfil que anteponga las necesidades del cliente, el caso de uso, ahora veremos cómo hacerlo, a la utilización de una tecnología u otra. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a ver concretamente? Pues vamos a ver 3 puntitos. Insisto, voy a ser muy claro, muy directo. He traído varios ejemplos con la idea de que cualquier duda, cualquier pregunta, pues que incorporéis en el chat cualquier duda que al término de mi parte, pues hay un apartado de respuestas a esas preguntas en la medida en que pueda responderlas. Lo primero y más importante es haceros una breve pincelada de dónde nos encontramos, cuál es el estado del arte que se dice del IoT, porque es muy interesante, es una industria prácticamente bueno, de menos de 2 décadas, de menos de 20 años, y eso para una tecnología o para una industria es estar todavía en pañales. Y eso se nota en cuanto a cuáles son las necesidades que se han cubierto, cuáles son los casos de uso que se han realizado, cuál es el volumen en general de las empresas que participamos en este mercado.
Es decir, pensad en un segmento en crecimiento y pensad en un mercado con muchísimo potencial, con un potencial obviamente que desde Núcleo Digital School pues se está cubriendo a través de un máster que hace falta, un máster en IoT, para poder cubrir esta demanda de profesionales como vosotros. Luego veremos la figura del Project Manager. Aquí no os voy a descubrir la rueda, simplemente os voy a decir la importancia que tiene esta figura, este perfil en una empresa como Libelium y, por supuesto, en cualquier empresa tecnológica. Y veremos unos ejemplos prácticos para terminar. Así que espero que estéis preparados. Yo no estoy viendo el chat, estoy viendo simplemente la presentación, así que si tenéis cualquier duda o pregunta, insisto, al término de la sesión, pues lo veremos en profundidad. Bien, esto del IoT, ¿qué es exactamente? Bueno, pues aquí he tratado de representar de una manera gráfica que solemos utilizar mucho en Libelium, pues todos los puntos de la cadena de valor de la industria del IoT. Y al final el IoT, no os voy a ir a la base, pero no deja de ser bueno, pues conectar, vamos a decir, cualquier dispositivo, cualquier device que a través de una red, a través de Internet habitualmente, pues pueda transmitir información a otro punto, a otro lugar. Básicamente, con esa definición tan amplia, pues caben desde lo que todos pensáis cuando pensamos en IoT, no sé por qué, pero todo el mundo piensa en neveras interactivas, en frigoríficos, pero desde el coche inteligente a, bueno, pues estaciones meteorológicas, es decir, ¿qué es lo que le ocurre al IoT? Pues que es una tecnología flexible, es una tecnología súper versátil que va a permitir una enorme cantidad de casos de uso. Y eso es lo bonito y por lo menos a mí es lo que me ha enamorado de meterme en esta industria. Bien, como podéis ver ahí, partimos de los sensores, de la sensórica, de la parte más de hardware, es decir, necesitamos dispositivos que lean, que sean capaces de entender qué es lo que ocurre en la realidad y de medir parámetros. Y luego, a través de esos pasos que estáis viendo en la cadena de valor, pues al final llegamos a un valor añadido a través de algoritmos de inteligencia artificial, etcétera, para analizar y para ayudar a tomar decisiones inteligentes. Pero esto no es algo que ya sucedía hace 20 años y es importante que lo veáis en el ejemplo de Libelium. En Libelium siempre tenemos el orgullo de decir que somos el hermano mayor del IoT, tenemos ese rol dentro de la industria y muchas empresas nos preguntan a nosotros porque llevamos más de 16 años en la industria. De hecho, Libelium formaba parte del IoT antes de que existiera el concepto de IoT, cuando se llamaba este sector o este segmento de negocio redes distribuidas. Nuestra evolución es representativa de lo que ha sido la industria en sí. Así que tomadlo como ejemplo de dónde venimos y de dónde aterrizáis vosotros ayudando a esta industria para trabajar y mejorar esta industria. En primer lugar, hace 16 años, 17 años, pues hablamos de un concepto del IoT 0.0 o el primigenio, el IoT primigenio. Hablamos de un concepto de makers, hablamos de Raspberry Pis, hablamos de Arduino, hablamos de háztelo tú mismo en casa con un presupuesto bastante reducido y ser capaz de conseguir pequeñas victorias, pequeñas conexiones de información a través de dispositivos. Bien, el punto que hizo cambiar esta fase y pasar a la fase 1.0 en la que empezó a ser más importante la parte de la sensórica, la parte de los dispositivos capaces de medir de manera autónoma y vamos a decir incluso inteligente, pues diferentes parámetros, lo marca en 2011, como estáis viendo ahí, pues un proyecto que nosotros hacemos y que fue el primer proyecto colaborativo en el que los ciudadanos, pues a través de una cooperación ciudadana, se pusieron de acuerdo en medir los niveles de radiación en Fukushima cuando coincidió me sale la palabra derrame, bueno, con la fuga que hubo en la central de Fukushima. Y en 2012 nosotros aparecemos en el mercado de la sensórica gracias a un dispositivo que hoy por hoy, 11 años más tarde, sigue siendo vigente y sigue siendo una tecnología válida. Hay pocas empresas y pocas industrias que puedan decir que una tecnología realmente todavía sigue siendo válido desde el 2012.
Luego pasamos al 2.0. Es la fase que estamos cruzando y que ya hemos pasado, y es una fase en la que ya hablamos de la sensórica, del hardware capaz de medir de manera inteligente los datos, pero añadiendo capas de inteligencia artificial, algoritmia, eh, machine learning y todas aquellas métricas con matemática y estadística que van a permitir predecir decisiones, ayudarnos a mejorar datos, limpiar los datos y en general ser más eficientes y más inteligentes a la hora de tomar decisiones. Y por último, llegamos a la parte en la que vamos a decir que estamos empezando y es hacia donde tenéis que saber todos que nos orientamos como industria. Y es la industria en la que también es importante la parte que se suele llamar de compliance, es decir, de demostración de que el dato que estamos recogiendo es fidedigno. Y no solo el dato, sino que toda la cadena de custodia del dato, desde los dispositivos que participan en toda esta gestión del dato, pues cumplen los requisitos que certifiquen que el dato es fiable y que por tanto las decisiones que estamos tomando son fiables. Esto es lo que en Livelium y en palabras de nuestra CEO Alicia Singh denominamos datocracia, que suena como muy profundo, pero no deja de ser la toma de decisiones inteligentes basadas en datos. Y es algo que es fundamental en el mundo del IoT. Si os gustan los datos y os gustan las decisiones inteligentes basadas racionalmente en datos, os va a encantar o os encantará la industria del IoT. Bien, esto lo bajamos desde un punto de vista de Livelium, porque toda esta evolución que habéis visto de los últimos 16 años, lo que nos llevaba era a decirle que sí a todo. Es decir, nos llamaba una universidad de Nueva Zelanda, nos llamaba un campo agrícola en Estados Unidos y decíamos, sí, ¿por qué no? Somos capaces de hacerlo. Somos expertos en redes distribuidas, en IoT, y somos capaces de intentar ofrecer una solución para un problema concreto. El tiempo lo que nos ha ido demostrando es que necesitamos focalizar esfuerzos en determinados verticales o determinados casos de uso en los que somos especialmente expertos. Y estos son los 3 segmentos, cada uno de los cuales es todavía más bonito que el anterior, porque imaginad la cantidad de casos de uso que existen cuando pensáis en datos inteligentes, en medir datos inteligentes y en qué uso podemos hacer de aquellos datos que estén vinculados con el sector agrícola o el sector ganadero, con la sostenibilidad, es decir, la energía, la gestión del agua, la gestión de la calidad del aire, el ruido ambiental o las ciudades inteligentes. Y aquí entramos ya en un mundo en el que os podéis ir hasta referencias cinematográficas del futuro, tipo Blade Runner, pero realmente es un área de máximo crecimiento ahora mismo en Europa. Y os digo esto como ejemplo de que hemos evolucionado desde pruebas de concepto, es decir, una industria que lleva menos de 20 años es normal que trate de vender test, vamos a decir, hay empresas que dicen, oye, esto del IoT, a ver cómo funciona. Bueno, pues le dedico un pequeño presupuesto y vamos a hacer un caso de uso específico, una prueba de concepto. Bien, desde ahí, hace 16 años, hemos evolucionado ya a una productización de las soluciones. Y este que veis en pantalla, no tengo el ánimo de que lo leáis en profundidad, pero sí de que entendáis que realmente, ahora mismo, vosotros que estáis en casa, podéis pensar en cualquier caso de uso que si es posible medir determinados datos, determinados parámetros, puede convertirse en un caso de uso a utilizar en IoT. En este caso concreto que estáis viendo aquí, es un caso paradigmático que llevamos a cabo con una compañía partner nuestra, que es Lisa Seguros, y básicamente lo que detecta es una oportunidad de mercado para una aseguradora, para Lisa Seguros, y es que hay compañías, las compañías de gestión de residuos, bueno, si os viene a la cabeza, pues todas aquellas empresas donde se vierten residuos de las ciudades o de los pueblos, bueno, pues tienen auténticas dificultades para conseguir una prima de seguro, para que una compañía aseguradora les asegure el edificio por la dificultad de medir el riesgo de su actividad. Es decir, como las aseguradoras tradicionales tienen dificultad para entender
qué probabilidad hay de que se incendie una nave de papel reciclado, pues prefieren no asegurar o les dicen a estas empresas que tienen una prima de riesgo altísima. Este es un ejemplo de caso de uso en el que entra la importancia de la gestión inteligente de los datos. Y si estas compañías hacen negocio y evidentemente no están todo el día incendiadas o todo el día con determinados problemas, ¿por qué no llevar esos datos a la aseguradora y decirle, esta compañía con estos datos, con este nivel de incidencias, con este nivel de temperatura en sus naves, con una serie de parámetros que se consideran fundamentales, hay una compañía aseguradora, en este caso Lisa Seguros, que es capaz de detectar, de calcular más bien una prima de seguros que es asequible para una compañía de gestión de residuos. Y es un ejemplo como otro cualquiera, pero me gusta como paradigma de hasta dónde puede llegar la inteligencia del dato cuando se mide de manera inteligente a través de una tecnología IoT. Bien, otro ejemplo concreto que os puedo decir, estamos presentes en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, a través de un proyecto que está en marcha y está a nivel de prueba de concepto, pero os lo pongo también como paradigma. No penséis solamente en Nueva York, sino la cantidad de localizaciones en el mundo en el que este problema es así, es un problema y, por tanto, qué posibilidades hay de extender esta potencial solución o cuánto de bueno es el uso de la tecnología IoT para solucionar este caso de uso, porque esto va de soluciones a través de la tecnología. Bien, pues en este caso lo que está produciéndose, seguramente todos vosotros ya seáis conscientes de los riesgos para la salud que tiene la calidad del aire, la medición de determinados parámetros medioambientales. El siguiente escalón, el siguiente nivel es el ruido medioambiental. Se suele llamar el contaminante silencioso, pero realmente ese es el siguiente nivel que va a entrar en las legislaciones en todo el mundo. Y lo que ahora mismo preocupa, que es la calidad del aire, va a seguir siendo importante, pero va a aumentar la importancia de la medición del nivel de ruido para una salud del ciudadano. Bueno, pues ese reto evidentemente se puede resolver a través de pues la aplicación de unos servicios de inteligencia artificial que lleva a cabo nuestro departamento de I+D, con Antonio Jara a la cabeza. Son capaces nuestros profesionales de establecer una serie de modelos algorítmicos que detecten o que sean capaces de detectar el origen del ruido y de tomar decisiones o ayudar al cliente, en este caso al Ayuntamiento de Nueva York, a tomar decisiones acerca de si llevar a cabo obras, en qué momento del día, si desviar el tráfico rodado de determinadas líneas de autobús, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, además, lo que os decía era que tiene una alta capacidad de, vamos a decir, de extenderse en el mismo caso de uso a nivel mundial. Y gracias a que hay partners como Microsoft en este caso o como el propio Ayuntamiento de Nueva York, pues son casos que pueden ir más allá. Bien, visto ahora mismo cuál es el papel del IoT, que por haceros un resumen de esta primera parte, que sí que me gustaría que comentarais si no ha quedado claro, luego en las preguntas, pero que en primer lugar la tecnología es una herramienta, no es un fin en sí misma. En segundo lugar, el IoT es una tecnología potencialmente flexible y que puede llegar a múltiples casos de uso. Me atrevería a decir que además que cualquier caso de uso que sea susceptible de ser medido o que tenga parámetros donde podamos medir, la tecnología IoT va a llegar, lo cual eso nos hace ser una industria, un sector muy, muy flexible y con alta capacidad de crecimiento. Vamos a ver ahora la parte de la figura del Project Manager, que es donde me gustaría veros a todos vosotros en un futuro a corto plazo dentro de la industria del IoT. Bien, un Project Manager, que es el gestor de principio a fin, tiene vamos a decir 4 y media, pero 4 funciones fundamentales.
Me gustaría que después de ver estas 4, si pudierais añadir en el chat comentarios acerca de cuál de las 4 funciones o papeles em, consideráis que es más relevante, me ayudaría a ver vuestro punto de vista ahora que estáis empezando a ver pues, en qué consiste esto del IoT. En primer lugar, tiene que entender, y es para mí, os estoy destripando evidentemente qué es lo que pondría yo en los comentarios, pero para mí es la parte fundamental y es, no tiene que tener un perfil comercial, es decir, no es una figura que tenga que llevar a cabo una conversión del cliente para que nos contrate a nosotros, sino que tiene que ser esa persona capaz de hacer de implant en el cliente y entender tanto al cliente que va a adquirir o que va a implementar una solución IoT con la tecnología posible y recomendada para ese caso concreto. En segundo lugar, tiene que ser capaz de diagnosticar. ¿Esto qué quiere decir? Pues tiene que tener un conocimiento tan profundo de la tecnología, del estado de cada una de las tecnologías y de cuál es el escenario recomendable para el caso de uso concreto. Y os pongo como ejemplo que para un mismo caso de uso, como puede ser la medición que veremos después de determinados parámetros en cultivos ecológicos, es posible que para un campo separado, para dos campos separados 10 kilómetros uno del otro, es posible que la recomendación tecnológica de la solución de IoT de Libelium sea diferente. Y para eso tiene que estar preparado el Project Manager, tiene que tener vamos a decir, un background, un conocimiento amplísimo de todo el portfolio de soluciones existentes, no solo de Libelium, en este caso, sino de la tecnología IoT en general, porque no hay nada mejor que un project manager que sea capaz de decirle a un cliente, señores clientes, Libelium no es capaz de hacer esto, pero sabemos que esto es posible, contacta con X. Para mí ese es un ejemplo de un project management exquisito. Bien, en tercer lugar, tiene que ser capaz de implantar, y esto quiere decir, lo he tratado de dibujar o de expresar con esa imagen, y es que tiene que bajar al barro, tiene que ser una persona que no solo diagnostique, no solo entienda, sino que llegado el momento de poner en marcha el proyecto, lo que técnicamente a nivel tecnológico se denomina la fase de deployment o de puesta en funcionamiento, de despliegue, tiene que ser capaz de, no voy a decir de instalar los equipos, pero sí de llevar a cabo un seguimiento exhaustivo a modo de arquitecto técnico de una obra. Tiene que ser la persona que sepa interpretar los planos e interpretar dónde, cómo, cuándo es la mejor manera de instalar o de hacer un deployment adecuado de la tecnología. Y por último, tiene que ser capaz de mejorar. Y esto es fundamental porque ya a estas alturas ya habéis escuchado varias veces que la tecnología IoT es una tecnología en constante evolución. Llevamos solo 16 años y hemos hecho múltiples cambios. La tecnología en sí, el sector en sí está en constante cambio y lo que hoy vale para ese proyecto de agricultura ecológica, pasado mañana es necesario readaptarlo a otro estándar a nivel de radios o a nivel de comunicaciones o a nivel de cualquiera de los eslabones que hemos visto antes en la cadena de valor de la industria del IoT. Bien, no me quiero extender mucho más, sobre todo porque no os veo las caras. Llevamos media horita y sí que me gustaría comentaros, no leo si habéis puesto en el chat cuál de las cuatro características o papeles que desempeña un project manager dentro de proyectos IoT es fundamental, si la parte de entendimiento, si el diagnóstico, si la implantación o si la mejora continua. Pero para mí hay una imagen que representa conceptualmente la figura del project manager dentro de la industria del IoT y es el jugador o la jugadora de ajedrez. A mí me encanta el ajedrez, es una de mis pasiones. Lamentablemente no juego desde hace bastante a nivel torneos, pero es algo que considero que tiene que ser una manera de entender los proyectos, ¿no? Evidentemente no es un requisito saber jugar al ajedrez, pero sí tener ese concepto de
mirar más allá, de ser estratégicamente inteligente y saber que lo que puede ser una victoria a corto plazo puede ser enterrar a un cliente durante años y no satisfacerle. Tiene que tener esa capacidad, esa empatía suficiente para saber guiar pasito a pasito a un cliente para que se puedan establecer relaciones a largo plazo. Si alguno de vosotros o vosotras que estéis escuchando esta sesión o las personas que lo veáis después grabado, os identificáis con ese perfil, la verdad es que en la industria del IoT estamos esperándoos con los brazos abiertos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una persona que sin tener el título de Project Manager dentro de nuestra compañía, José Antonio Cabo, es un gran compañero, pertenece al departamento comercial. Para mí es un ejemplo, aparte de otros muchos que tenemos dentro de la compañía, ojo, en múltiples departamentos, es decir, hay Project Management enfocado a comercial, enfocado a marketing, enfocado a operaciones, enfocado a ingeniería. Pero os lo pongo como ejemplo porque para mí hay tres características, de nuevo, fundamentales que tenéis que tener en cuenta. En primer lugar, porque son preguntas que habitualmente escucho en los procesos de selección, en las sesiones como la de hoy, en la búsqueda de talento como vosotros. Bueno, Jesús, ¿qué conocimientos hay que tener para introducirse en la industria del IoT? Bueno, pues os pongo mi ejemplo. Yo soy licenciado en marketing, publicidad y relaciones públicas, es decir, lo que antiguamente se llamaban ciencias mixtas, de letras mixtas, perdonad. Es decir, eso sí, tengo una pasión por inteligencia artificial, me he formado aparte en ese ámbito. Bueno, a nivel formativo, pues he creado un máster en inteligencia artificial y machine learning. Y eso a mí me ha llevado conceptualmente como persona hacia este campo. Pero soy un ejemplo, a mis 44 años, soy un ejemplo de que realmente en este campo, en el campo tecnológico, existe una gran necesidad de talento. Y cuando digo talento, hablo del talento capaz de tener esas características que hemos dicho. Es decir, ¿qué conocimientos? Pues preferiblemente ingeniería, pero es más importante esa capacidad innata de determinadas personas de resolver problemas y de gestionar de manera autónoma los proyectos. Porque esto es como todo, no voy a caer en tópicos, pero puede haber un ingeniero súper inteligente que no tenga esa habilidad y puede haber una persona que no tenga determinados niveles de estudio y tenga una absoluta capacidad de tomar decisiones y de gestionar proyectos de una manera brillante. Lo importante es esa actitud y, por supuesto, preferible que tenga una base tecnológica. Bien, ¿cuál es el segundo? Pues a nivel de actitudes, pues tener una pasión por los retos. Este es el punto que os he mencionado antes con la imagen que más me gusta, con la imagen del jugador o jugadora de ajedrez. Es decir, si no te apasionan los retos a nivel tecnológico y no te sube por aquí arriba vamos a decir, una vibración y un hormigueo, un cosquilleo cada vez que un cliente, cuando recibimos en marketing algún tipo de oportunidad comercial que preguntan a través de la web o a través de las redes sociales, oye, tengo este problema, ¿cómo podríamos resolverlo? Pues hay una persona de mi equipo, Laura, que siente eso y que, oye, se remanga, ¿no? Se remanga figuradamente y dice, pues vamos a hacer todo lo posible por solucionar desde un punto de vista de Libelium, desde nuestra experiencia, desde nuestro know-how, desde nuestra tecnología, hasta donde podamos llegar, solucionar ese problema. Porque muchas veces son problemas tan sumamente nuevos, tan sumamente diferentes día tras día, porque esto va evolucionando, que muchas veces la tecnología va por detrás y tiene que tener esa actitud capaz de entender el juego a largo plazo. Y luego hay un bonus extra y es tener una capacidad de preventa, una escucha activa y esa visión a largo plazo. Sobre todo cuando hablo de una actitud preventa, hablo de que el project manager en IoT tiene que tener una capacidad de, vamos a decir, eliminar barreras para que otro compañero u otra compañera entren después con la negociación comercial. Tienen que ser la persona de confianza que genere ese vínculo emocional con el cliente y para eso hay que valer y para eso hay que tener esa capacidad. Por lo tanto,
conocimientos, cuanto más técnicos mejor, pero por supuesto esa actitud o esa capacidad de resolver problemas y de gestionar de manera autónoma proyectos, tener esa actitud retadora constante de la jugadora o del jugador de ajedrez y adicionalmente pues tener un foco o bueno, que no te disguste, un toque ligeramente comercial. Bien, vamos a ver un vídeo. Sí, perdona. Jesús. Sí, dime. Mira, nos han dejado una pregunta en el chat sobre lo que estabas comentando y es perfecto. ¿Cuáles son las soft skills que debe tener este perfil? Vale, bueno, pues a nivel de soft skills, yo sobre todo hablaría de una capacidad de empatía brutal, o sea, la pondría como número 1 porque tiene que ser una persona capaz de ponerse en el lugar del cliente en este caso. Me atrevería a decir, y aquí seguramente haya compañeros dentro de la industria y sobre todo dentro de Libelium que me digan, Jesús, estás loco, pero me atrevería a decir que tiene que tener esa capacidad empática a un nivel de síndrome de Estocolmo, es decir, prefiero un project manager que sea capaz de ponerse en la piel del cliente tanto que exija a tu propia empresa un determinado nivel de satisfacción, un nivel de calidad máxima. Esa para mí sería la primera. Y luego, a nivel del resto de habilidades, pues que tenga un buen balance, es decir, que tenga una capacidad de, vamos a decir, de autonomía. No es necesario que tenga unas dotes de oratoria o de habilidades de comunicación fuera de serie. Y lo digo por experiencia porque hay perfiles que cuanto más técnicos y más especializados a nivel tecnológico es más difícil desarrollar esta parte. Pero sí que tenga esa capacidad de basarse en datos para la toma de decisiones. Hay perfiles que son capaces de persuadir a través de la demostración fehaciente de que lo que está diciendo, lo que está desarrollando o la solución que ha propuesto es la mejor opción. Y eso tiene mucha importancia y tiene mucho que ver con habilidades de comunicación, pero no están ancladas en una oratoria o una persona capaz de súper habladora o capaz de improvisar, sino más con una capacidad analítica de saber que he sido capaz de detectar un problema y he sido capaz de demostrar que la solución para ese problema que yo planteo es la mejor, por esto y por esto. Con lo cual, y por resumir, porque me estoy yendo demasiado, disculpad, estamos hablando de empatía número 1, estamos hablando de autonomía y capacidad de demostración de resultados de manera racional, es decir, discurso racional, discurso de persuasión racional y poquito más. No sé si he contestado a la pregunta y queréis que siga o si hay más preguntas, pues me comentas, si no, continúo. Genial, puedes continuar, Jesús, gracias. Gracias a ti. Vamos a ver un vídeo y así me dais un poquito de momento para beber un poquito de agua, ¿vale? Os lo pongo como ejemplo de un caso práctico, un caso además de este año, del 2023, de principios de año, en nuestra ciudad natal, en la ciudad en la que somos sedes, en Zaragoza. En Zaragoza, una de las principales ciudades españolas y sede de Libelium, se avanza en múltiples proyectos vinculados con el bienestar ciudadano utilizando nuestra tecnología IoT como herramienta capaz de tomar decisiones inteligentes basadas en datos. El proyecto Paseos Comerciales consigue aunar las necesidades de los comerciantes de las principales arterias de la ciudad con la necesidad de transparencia en los datos de calidad de ruido y afluencia de personas para toda la población. El objetivo, la máxima eficiencia y transparencia gracias a la capacidad de nuestra tecnología IoT. Nosotros creemos que la nueva economía, la economía digital, la que está basada en el talento, es la que más posibilidades nos da de crecer y de desarrollar la ciudad. El alcalde lo tiene muy claro y sobre todo somos dos áreas, servicios públicos y movilidad y economía, que además somos dos perfiles
que venimos directamente del mundo de la empresa los que nos dedicamos a sacar proyectos ambiciosos que tienen que ver con la innovación. Zaragoza, cuando nosotros llegamos al gobierno, en el ranking de Smart Cities mundial estaba en el número 47 y ahora lo vamos a dejar en el 15. Nosotros creemos que el comercio de la ciudad es importante no solo por su capacidad de transaccionar, sino porque es quien mantiene viva nuestra identidad como ciudad y porque es un imán también de turismo de compras. Ya sabemos la repercusión que ha tenido la intervención que hemos hecho aquí, cómo hemos aumentado los aforos, cuántas personas vienen cada día, cuántas recurrentes, cuánto tiempo están delante de cada escaparate que luego podrán sacar la tasa de transacción. Estamos también trabajando mucho el tema de la calidad del aire dentro de los establecimientos comerciales. Hemos vivido una pandemia mundial, podemos volver a vivirlas y es muy importante que podamos demostrar que dentro de los establecimientos comerciales el aire está igual o más limpio que en la calle. Lo mismo pasa con el sonido. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que hacer compatible la vida del ocio, la vida de la hostelería con la vida de los vecinos. Nosotros todos los proyectos que lanzamos los medimos porque no se puede mejorar lo que no se puede medir. El dato siempre es anónimo. Nosotros lo que tenemos que sacar es coger la información y convertirla en inteligencia. Estamos aplicando proyectos que han sido testados previamente. Cuando tú quieres hacer algo en tu ciudad, tus recursos son limitados y además tú tienes que responder de cada euro que inviertes, tienes que hacer dos cosas. Primero, minimizar el riesgo y luego hacerlo con gente con solvencia, que sepa, que te dé confianza, que sepa 1000 veces más que tú y que no te falle nunca. Behind the change, beyond the challenge. Bueno, espero que lo hayáis escuchado bien, si no estaba subtitulado. Voy a terminar ya simplemente con dos casos más de éxito. Esta vez no son vídeos, pero simplemente voy a pasar por encima para que veáis ejemplos también de lo que os decía antes, de que los casos de uso son tan amplios como realmente podéis llegar a pensar. Y seguramente cualquiera de vosotros ahora mismo, mientras estáis viendo esto, pensáis en cualquier industria, en cualquier sector que tenga que ver con una problemática que pueda ser resuelta gracias a la medición y, por tanto, estamos hablando de un potencial uso adecuado de la tecnología IoT. En este caso concreto, es un proyecto para cultivos ecológicos. Creo que he mencionado antes un poco por encima. Voy a tratar de hacerlo muy breve porque hay bastantes diapositivas, pero bueno, voy a tratar de enseñaros lo fundamental. Y es básicamente que el reto principal de la agricultura ecológica es que al final estamos hablando de un cultivo con un alto coste o con un coste mayor a nivel de producción y a nivel de procedimientos, o sea, costes operativos. Y si además a esto le añades la necesidad de demostrar que realmente estos cultivos son ecológicos y que cumplen una serie de requisitos, pues hace que todavía sea más costoso. Bueno, en ese entorno que al final hace que estas compañías pues tengan que asegurar de una manera lo más precisa posible la calidad de su cultivo y sobre todo mantener de manera adecuada los niveles de producción de sus cultivos, es la única manera que tienen para poder ser rentables como empresas. Al final, si tú estás invirtiendo mucho en cultivar de una manera adecuada, de una manera, vamos a decir, en este caso orgánica, siguiendo una serie de procedimientos, y además estás invirtiendo en medir de manera fehaciente a través de tecnología IoT determinados parámetros, lo haces para asegurar que vas a tener un retorno de la inversión positivo. Y en este sentido, bueno, pues la tecnología que llevó a cabo IoT en una única diapositiva súper simplificada, pues lo veríais aquí. Básicamente tomamos una serie de parámetros a través de nuestros dispositivos, a través de nuestros sensores que conectados vía Wi-Fi, en este caso, no suele ser lo habitual en el mundo agrícola, el acceso a Wi-Fi o a 4G, pero en este caso, pues los dispositivos tenían capacidad de enviar vía Wi-Fi la información a un gateway y este gateway luego lo pasaba vía 4G a la propia plataforma con la que trabajábamos para visualizar el dato en tiempo real.
La imagen evidentemente que veis ahí es un montaje, son cerditos o ovejas, no lo distingo bien, pero bueno, estábamos hablando de cultivos, ¿vale? Y al final, pues aparte de una serie de resultados genéricos, vamos a decir a nivel mundial, de un incremento en la producción que va más allá de este caso práctico, sí que teníamos una serie de datos específicos vinculados con nuestro caso de éxito. Y es que fuimos capaces, en primer lugar, a través de esta sensórica y esta parametrización de los insumos, en este caso, es decir, del consumo que hacía la empresa, la explotación agrícola de agua para poder regar adecuadamente los campos, pues se redujo ese consumo un 30%. Y se redujo porque se eficientó el proceso. Se sabía a tiempo real si el suelo estaba lo suficientemente hidratado, si las plantas tenían el suficiente nivel de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso permitió, en segundo lugar, que la producción fuese constante y que fuese de 40 toneladas por hectárea, lo que les permitía estar en un nivel de rentabilidad. Y en consecuencia, pues bueno, pues permitieron además un concepto de calidad del producto. Es decir, no solo aseguraron los niveles de producción constantes, redujeron además los costes a través de la reducción del consumo de agua y además la calidad estaba asegurada del producto, con lo cual eran capaces de tener, vamos a decir, asegurada una horquilla de venta al canal minorista o al canal mayorista de entre 3,5 y 4,5 euros por kilo. Estos datos que pueden parecer, bueno, pues una diapositiva aquí, realmente pensad en la involucración o las consecuencias que tiene en el desarrollo de un negocio. Al final estamos hablando de trabajar en 3 palancas de una cuenta de resultados. No sé si alguno de vosotros sois más enfocados a la parte financiera, pero estamos hablando de que en un P&L, en una cuenta de resultados, estáis trabajando tanto en reducir los costes operativos como en garantizar un precio de venta arriba del todo o una estabilización del precio de venta y además un volumen de producción. O sea, es un todo en uno. Bien, y vamos a terminar con el último ejemplo. Son casi cuarto, o sea que vamos justitos de tiempo para las preguntas, así que voy a acelerar. En este caso estamos hablando de Cartagena, una ciudad inteligente que ha sido además una de las ciudades que desde el primer momento y gracias a Libelium Murcia, a nuestra sede en Murcia, ha sido capaz de llevar a cabo eso que comentaba Carmen Herrarte, la concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, en el vídeo, de dejarse asesorar y dejarse guiar por empresas que sean capaces de ofrecer esa posición de hermano mayor. Es decir, nosotros hemos vivido ya estos proyectos en otras partes del mundo, déjanos asesorarte para conseguir la máxima rentabilidad. Y en este caso estamos hablando de todo lo que tenga que ver con movilidad urbana. Esta paradoja que veis aquí, que luego veréis en el vídeo y os puedo pasar hasta la presentación, realmente es la que se da habitualmente en las ciudades inteligentes o en las ciudades que quieren ser inteligentes. Y es que no es lo mismo un entorno de la ciudad con que sin gente, es decir, con movilidad que sin movilidad. Cambia absolutamente todo, cambian las dinámicas y eso es necesario contextualizarlo y tenerlo en cuenta. No os voy a abrumar con todo esto, pero frente a unos objetivos que se propusieron, que veis a la izquierda en color granate, se ofrecieron una serie de soluciones gracias a esa figura del project manager que se puso, en este caso, en la piel de los gestores del ayuntamiento, los urbanistas del ayuntamiento, pudieron hacer una propuesta con cara y ojos que además se implementó de manera gradual, de manera pausada, pasito a pasito. Es decir, es algo que el Ayuntamiento de Cartagena lleva con orgullo y es que ellos se vanaglorian de que no metieron tecnología por meter tecnología, porque es el gran problema que tienen las Smart Cities, que como van cambiando cada X años de equipo de gobierno, pues cada gobierno que viene con un proyecto nuevo. Ellos no, ellos fueron capaces de decir, no, la infraestructura tecnológica ya está montada, por ejemplo, ya existen unas farolas inteligentes que son capaces de alumbrar en función del nivel de
iluminación solar o natural, de luz natural, y por qué no utilizar ese hardware que ya existe, esas farolas, pero pensad también en marquesinas de autobuses, en cualquier tipo, paradas de bicis en vuestras ciudades, etcétera. ¿Por qué no utilizar ese hardware que ya existe conectado a la luz o a través de batería solar para, a su vez, que sirvan también de elementos que sean capaces, incluyendo un sensor, de medir otros parámetros, en este caso calidad del aire, calidad del ruido, movilidad, etcétera. Bien, al final no solo vale con hacer un proyecto que sea capaz de demostrar los resultados, sino que en el siglo XXI lo que tienes que hacer además es demostrarlo visualmente. Y demostrarlo visualmente de una manera que también Cartagena es una de las pioneras en ello, y es demostrarlo cara al público, demostrarlo con honestidad, demostrarlo con transparencia y demostrarlo de manera comprometida con los ciudadanos, de tal manera que los ciudadanos puedan ver en todo momento cómo se revierte, en este caso, sus impuestos en la mejora de su felicidad, de su bienestar en general. Y bueno, pues al final estamos hablando de una serie de métricas que tuvieron un éxito importante, y lo que es más importante para mí, y es el último punto, y lo conecto finalmente con el Project Manager, existe una rampa de salida para otros proyectos dentro de la ciudad. Lo que os decía antes, es un proyecto pasito a pasito que puede permitir que, si el día de mañana, dentro de un año, de repente todos los coches vuelan, o de repente todos los coches son eléctricos y no pilotados, sino a través de piloto automático, pues que la ciudad sea capaz de añadir una capa más con el menor coste posible, para poder seguir midiendo y seguir creciendo como Smart City. Y dicho esto, no sé si os habéis quedado con ganas, si os habéis quedado con... Voy a dejar de compartir. Os doy las gracias a todos por haber participado o haberme escuchado durante este tiempo. Y sí que me gustaría que abriésemos turno de preguntas. Como no he estado viendo el chat, no sé si ahora tenéis... Sí, bueno, te dejo hablar, perdona. No te preocupes. Mira, pues tenemos una pregunta sobre uno de los proyectos que has enseñado al principio sobre la ciudad de Nueva York, ¿vale? Entonces tenemos a Santiago que te comenta que la presentación muy buena, y dice que respecto al sistema de medición de niveles de ruido en Nueva York, si el problema del ruido se soluciona, entonces ¿qué pasaría con los equipos? O sea, ¿cómo está planeado a largo plazo este caso de uso? Es muy buena pregunta de Santiago. Es precisamente, además, algo que no solo en Libelium, que también, sino en general en la industria, es algo que preocupa. Tiene que ver con ese último punto que hemos dicho de Cartagena, es decir, esa capacidad de entender los proyectos a largo plazo y una ciudad no como un vertedero de hardware, sino como un elemento vivo. Nosotros apostamos por la circularidad, e incluso a la vez a nivel del diseño circular, pero en este caso concreto, concretamente utilizamos un dispositivo que se llama Libelium One, que es por haceroslo simple, es un gateway, es capaz de integrar de manera plug and play, súper sencilla, una serie de sensores, con lo cual ahora mismo el Ayuntamiento de Nueva York lo que está pidiendo es medición de ruido, pero ese mismo gateway, quitando o incluso añadiendo, dejando el de ruido y añadiendo a través de otras salidas, otras probes, cualquier otro sensor que va evolucionando la cartera de sensores posibles conectados con este elemento, con este gateway, pues va a ser capaz, sin necesidad de hacer otro despliegue similar, de medir otros parámetros. En estos momentos, por ejemplo, calidad de aire ya va a ser posible en breve, pero todo lo que tenga que ver también con el otro ejemplo que hemos visto de agricultura también es capaz. No sé si, Santiago, he respondido a tu pregunta, espero que sí, pero es un muy buen punto porque es algo que preocupa realmente, el tema de la circularidad. Pues no sé si hay más preguntas, aparte de esta y la de soft skills. Por ahora no ha salido ninguna más. Genial, Santiago. Así que Gracias, dejamos Santiago. nada, unos segundos a ver si alguien quiere hacer otra pregunta, y si no, finalizamos la masterclass de hoy. Las preguntas las podéis dejar tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas.
Y a ver Y si a los, sale algo. y a los comentarios que estoy leyendo ahora, pues ya veo que se ha mojado un poco la gente con las cuatro cualidades, las 4 aptitudes o roles importantes, y la verdad es que estoy de acuerdo, o sea, son muy difíciles. Es cierto que no hay que ser nivel top en todas, pero sí conocerlas y, bueno, practicarlas y mejorarlas, obviamente. Pues nada, si no surgen más preguntas, dejamos aquí la masterclass de hoy. Primeramente, te quería dar las gracias, Jesús, porque realmente ha sido ponencia súper interesante. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Y luego también dar las gracias a todo el mundo que ha asistido y ha participado durante la masterclass. Comentaros, como ha comentado mi compañera al principio, que este evento quedará grabado. Así que lo podéis volver a ver, compartir o recuperar cuando queráis en este mismo enlace, ¿vale? Y también podéis estar atentos de los demás eventos que realizamos en Núcleo, en nuestras redes sociales o apuntaros, os podéis apuntar en la newsletter. Así que nada, muchísimas gracias, ha sido un placer y esperamos veros próximamente en otro evento. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego.